El Señor de las Sombras, el Pacto, el Terror y el Silencio Final. Introducción, el mito del hombre invisible. En el mundo del narcotráfico, existen nombres que se gritan y nombres que se susurran. Durante más de una década, el nombre de El Mencho fue un susurro que provocaba escalofríos en las estructuras más altas del poder en México. Pero detrás del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se esconde una historia que parece extraída de una pesadilla gótica. Bodas que sellaron destinos, pactos con el gobierno que hoy se intentan borrar y una muerte que, más que un acto de justicia, parece haber sido un operativo de silenciamiento masivo. Haré la boda de sangre, el origen del mal. Todo comenzó en una modesta parroquia de la Sierra Michoacana. A finales de los años 80, Nemesio Oseguera no era más que un ex policía con ambiciones desmedidas. Pero su boda con Rosalinda González Valencia no fue un evento social, fue el nacimiento de una corporación criminal. La anécdota del brindis negro. Cuentan los viejos pobladores de Aguililla que, durante la recepción, el aire se volvió pesado. Rosalinda no era cualquier mujer, era el cerebro financiero de los Queenies, la familia más rica del narcotráfico. Se dice que el brindis no se hizo con champaña, sino con un pacto de sangre. El Mencho juró que el territorio que pisara su esposa sería propiedad de su familia, o no sería de nadie. A partir de esa noche, cada boda dentro de la estructura del CJNG se convirtió en un ritual de terror. Se dice que en las fiestas de sus lugartenientes, el Mencho exigía que no hubiera música externa, solo el sonido de las transmisiones de radio de sus sicarios, para recordarles que la guerra nunca descansa. Gus, los campos de El Caníbal, historias sangrientas. Para entender el nivel de terror del Mencho, hay que hablar de los campos de adiestramiento en la Sierra de Jalisco. Según testimonios de desertores en el portal de investigación de Inside Crime, los reclutas pasaban por pruebas que desafían la humanidad. La prueba del órgano. Se rumora que para ser parte del círculo de seguridad Delta, los sicarios debían demostrar su lealtad realizando actos de antropofagia. El Mencho creía que comerse el corazón de un enemigo capturado transfería su fuerza al guerrero. El Pozo de los Lamentos, cerca de Talpa. Se descubrieron fosas que no eran solo cementerios, sino escuelas. Los nuevos integrantes eran obligados a mantener vivos a sus prisioneros durante semanas para aprender anatomía humana y saber dónde cortar para causar el máximo dolor sin provocar la muerte inmediata. 13. La conspiración del maximato criminal. ¿Cómo un hombre pudo derribar un helicóptero del ejército con un lanzacohetes y seguir libre por 11 años más? Aquí entra la teoría de la conspiración del Estado. Se dice que el Mencho no era un enemigo del gobierno, sino un instrumento de limpieza. Durante el sexenio de Peña Nieto y los inicios de la actual administración, el CTG funcionó como un limpiador de zonas controladas, por cárteles fragmentados que generaban demasiado ruido mediático. El pacto de la maleta de cuero. Fuentes anónimas en foros de inteligencia sugieren que el Mencho entregaba mensualmente una lista de objetivos sacrificables al gobierno para que estos presumieran capturas, mientras él recibía a cambio las coordenadas satelitales de sus rivales. Este pacto solo se rompió cuando el Mencho comenzó a fabricar sus propios monstruos blindados y drones explosivos, desafiando el monopolio de la fuerza del Estado. Ave la extraña muerte en Tapalpa, Operación Silencio. El 22 de febrero de 2026, el mundo recibió la noticia. Nemesio Oseguera fue abatido en Tapalpa, pero los detalles son perturbadores. ¿Por qué lo mataron ahora? La salud del Mencho era un secreto a voces. Sufría de una insuficiencia renal que lo obligaba a tener un hospital privado en la montaña. La teoría más fuerte es que el Mencho estaba listo para confesar. Se dice que había grabado una serie de videos, El Testamento del Gallo, donde detallaba las cuentas bancarias en paraísos fiscales de expresidentes y generales activos. El operativo en la cabaña de Tapalpa no buscaba una detención. Testigos aseguran que los comandos de élite entraron con un objetivo claro: destruir todos los dispositivos electrónicos y servidores físicos antes de que la información se filtrara a la DEA. B. El misterio del cuerpo y el ADN. A diferencia de otros capos cuyas fotos circulan rápidamente, el rostro del Mencho muerto fue resguardado con un celo absoluto. Según registros de El Universal, las pruebas de ADN se cotejaron con registros de su detención en 1992 en California, pero hay un vacío legal. ¿Dónde están los restos hoy? Muchos creen que el hombre que murió en la cama de hospital de esa cabaña era un señuelo, y que el verdadero Mencho, tras negociar la inmunidad de sus hijos, el Menchito y la Negra,
Fue extraído por una agencia extranjera para servir como testigo protegido de por vida, dejando atrás una estela de sangre que nadie quiere limpiar. Conclusión: la sombra que no se va. La muerte del Mencho no trajo la paz. Al contrario, desató una guerra civil interna entre los deltas y los familiares de Rosalinda. El terror que comenzó en aquella boda de los años 90 continúa hoy en cada narcobloqueo. La pregunta sigue en el aire: ¿murió el capo? ¿O solo murió el hombre para que la leyenda y los secretos del gobierno sigan a salvo? El imperio del caos, las guerras invisibles y el ocultismo del Mencho. B. La guerra contra los viejos amos, el exterminio de los zetas. Para entender cómo Nemesio Oseguera llegó a la cima, hay que hablar de su papel como matazetas. Originalmente, su facción servía al cártel de Sinaloa, pero el Mencho tenía un plan más siniestro: la masacre de Boca del Río. En 2011 en Veracruz, aparecieron 35 cuerpos frente a un centro comercial. Fue la carta de presentación del Mencho al mundo. Lo que pocos saben es que Nemesio utilizó inteligencia militar filtrada para localizar las casas de seguridad de los zetas. Esta no fue una batalla de narcos, fue una operación de limpieza coordinada. Se dice que el Mencho disfrutaba viendo los videos de los interrogatorios antes de ordenar las ejecuciones, asegurando que el miedo era la única moneda que no se devaluaba. 7. El duelo de titanes Mencho vs el Mayo Zambada. La enemistad más sangrienta del siglo XXI fue el choque entre la tradición de Sinaloa y la brutalidad de Jalisco. Mientras Ismael el Mayo Zambada prefería el soborno y la sombra, el Mencho prefería el estruendo de las granadas. El secuestro en La Leche. En 2016, el Mencho cometió lo impensable. Secuestró a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán en un lujoso restaurante de Puerto Vallarta. La orden del Mencho fue clara: si Sinaloa no entrega las plazas de Colima y Nayarit, los cachorros no regresan. Este evento rompió todas las reglas no escritas del narcotráfico. El terror en los ojos de Iván Archibaldo Guzmán, mientras los hombres del Mencho le apuntaban a la cabeza, dio la vuelta al mundo en fotos filtradas por el propio CJNG para humillar a la vieja guardia. Bicho. Enemigos internos, la traición de El Cholo. No todos los enemigos venían de fuera. Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo, era la mano derecha del Mencho, su hombre de confianza, casi un hermano. Sin embargo, El Cholo decidió rebelarse y fundar el cártel Nueva Plaza. La anécdota del parque. La venganza del Mencho fue cinematográfica y aterradora. Tras meses de guerra que convirtieron a Guadalajara en un campo de batalla urbano, El Cholo fue capturado. Antes de matarlo, el Mencho lo obligó a grabar un video confesando sus alianzas con la policía. Horas después, su cuerpo fue abandonado en una banca de un parque público en Tlaquepaque, envuelto en plástico negro con un mensaje clavado en el pecho. Fue un recordatorio para todos sus lugartenientes. La traición se paga con la vida, pero la deslealtad se paga con la infamia. El arsenal del terror, los monstruos y los drones. Nemesio revolucionó la guerra asimétrica en México. No solo compraba armas, las fabricaba. Sus ingenieros crearon los famosos monstruos, camiones blindados con placas de acero de pulgada y media, capaces de resistir calibres .50 y granadas. El ataque de Tepalcatepec. En los límites de Michoacán, el Mencho ordenó el primer uso masivo de drones cargados con explosivos. 4. Los pobladores narran cómo el cielo se llenaba de zumbidos electrónicos antes de que las casas explotaran. Esta tecnología fue posible gracias a técnicos extranjeros. Se rumora que exmilitares de Europa del Este, contratados por el Mencho para entrenar a sus fuerzas especiales. Y la conspiración del Estado. ¿El Mencho fue un experimento? Una de las teorías más oscuras de la política mexicana sugiere que el CIANG fue una Operación Frankenstein. Se dice que en 2012, ciertos sectores de la seguridad nacional permitieron el crecimiento del Mencho para consolidar el mercado de las drogas en una sola mano y así reducir la violencia de las múltiples células pequeñas. Sin embargo, el experimento salió mal. El Mencho se volvió más poderoso que sus creadores. Se dice que poseía una lista, llamada la nómina dorada, donde figuraban nombres de generales activos y gobernadores de 5 estados diferentes. Esta lista es la razón principal de su muerte oportuna en febrero de 2026. Al morir, los secretos de quienes le permitieron importar precursores químicos desde China quedaron enterrados con él. El final en Tapalpa, lo que no dijo la prensa. El operativo del 22 de febrero de 2026 para abatir al Mencho fue anunciado como un éxito de inteligencia
pero los detalles sugieren una ejecución extrajudicial por conveniencia. El silencio de las radios. Minutos antes del asalto a la cabaña en Tapalpa, todas las señales de celular y radio, en un radio de 5 kilómetros, fueron bloqueadas por tecnología militar de última generación. Nadie pudo pedir refuerzos. La orden de no captura. Fuentes internas aseguran que la instrucción para las fuerzas especiales era fuego libre. No se buscaba un detenido que pudiera testificar en una corte de Nueva York, como ocurrió con García Luna. Se buscaba un cuerpo. El misterio de la diálisis. En la habitación donde supuestamente cayó el Mencho, se encontró una máquina de diálisis portátil cubierta de sangre. El hombre que aterrorizó a una nación pasó sus últimos momentos conectado a una máquina, huyendo de una enfermedad que lo mataba más rápido que las balas. 12. El mito de la resurrección. Al igual que con figuras como Nazario Moreno el Chayo, muchos en la Sierra de Jalisco no creen que Nemesio esté muerto. Corren rumores de que en las zonas más profundas de la selva de Nayarit, un hombre con el rostro reconstruido y una identidad nueva sigue dirigiendo el flujo de fentanilo hacia el norte. Se dice que el funeral fue un teatro, que el ataúd estaba lleno de piedras y que el ADN presentado por la fiscalía fue manipulado por los mismos agentes que durante años estuvieron en su nómina. La muerte del Mencho es, para muchos, el acto final de un ilusionista que prefirió morir para el mundo y seguir viviendo como el verdadero dueño de las sombras.